Ok, listo. Bueno, gracias por la paciencia. Normalmente soy muy puntual, pero bueno, ya en estas circunstancias donde no tenía del todo programadas estas actividades, aunque las hago de todo corazón, puede haber algunos retrasos. No nos vamos a demorar más en ello. Vamos, o les voy a compartir un poquito algunos datos relevantes sobre neoplasias linfoproliferativas. Y aunque es bastante, es imperativo hablar en ese tema sobre neoplasias linfoproliferativas, sobre linfoma y mieloma múltiple, porque no son las únicas, pero son las dos neoplasias, o sea, cánceres relacionados a proliferaciones anormales de células linfoides, de la estirpe linfoide. Acá dentro de las neoplasias linfoproliferativas podríamos hablar de leucemia linfoblástica aguda, podríamos hablar, bueno, de otras cosas mucho más raras, pero bueno, hoy día ha tocado linfomas y mieloma múltiple. Entonces vamos a hablar sobre eso. Un conflicto de intereses. Esta es una señora que vimos en el Seguro Social. He actualizado algunas de las diapositivas, no algunas, varias diapositivas para dar esta charlita y que sea lo más actual posible. Esta señora viene admitida en emergencia con 3 meses de aumento progresivo de la región cervical. Si en algún momento se corta, pues me lo hacen saber por un mensaje. Aumento progresivo de los tejidos blandos de la región cervical. Tanto así que en algún momento llegó a impedirle la deglución y por eso fue necesario colocarle una sonda nasogástrica. Este es otro caso también del Seguro Social, un varón de 40 años que aparece en nuestros servicios por adenopatías, en este caso cervicales. Se ven en esta foto la zona lateral de la parte derecha del cuello y también se ven en la zona cervical posterior. También tenía algunos occipitales que no son muy visibles, ¿no? Este es un caso del hospital regional, una señora que llega con adenopatía supraclavicular derecha, de también unos 2 meses de evolución, hasta donde recuerdo, con permiso del paciente, un paciente que viene con diplopía progresiva, edema palpebral izquierdo, como ven ahí, y proptosis ocular ipsilateral, sin adenopatías, pero con la evidente alteración del globo ocular izquierdo. Esta es una dama con muchos meses de enfermedad, con lesiones tipo placas en algunas partes del cuerpo confluentes, eritematosas, que no respetaba ni palmas ni plantas, con lesiones bastante diseminadas y alteración del tejido blando peribucal, perioral, con estas lesiones en algunas partes tipo placas, en algunas partes eritematosas, incluso formando ciertos tumores. Este es otro caso de una jovencita con una masa en la amígdala derecha, con lesiones oscilantes tipo papulomatosas en el rostro. Todas esas imágenes que yo les he mostrado, las iniciales clásicas con ganglios grandes y las otras no tan clásicas, alguna ocular y otra en la piel, todos esos casos
han sido casos de linfomas que hemos visto. Bueno, hemos traído solamente esos ejemplos como para no hacerla muy larga, ¿no? Pero recuerden que los linfomas, por definición, hablar de linfomas es un término muy grosero, muy grande, muy amplio. Los linfomas son neoplasias de linfocitos que están en proceso de maduración funcional. Y si ustedes recuerdan, la maduración funcional de los linfocitos se da en tejidos linfoides periféricos. Y los tejidos linfoides periféricos pueden ser los ganglios, o puede haber tejido linfoide periférico no organizado en la estructura de ganglios, sino sin formar ganglios. Y tejido linfoide periférico hay en todo el cuerpo. Por eso es que los linfomas pueden aparecer en cualquier parte del organismo siempre y cuando este tejido sea vascularizado. Cualquier tejido vascularizado puede tener o puede ser génesis de un linfoma. Ahora, linfoma, linfocitos. Habíamos dicho que las neoplasias linfoides tipo linfomas son neoplasias que aparecen en los tejidos linfoides periféricos. En este caso, este es un grafiquito que me gusta mucho porque describe la ontogenia, el desarrollo de los linfocitos B. Los linfocitos B se originan, como todos los linfocitos y como todas las células de la sangre, hematopoyéticas, en la médula ósea, a partir de un progenitor B, progenitor del linfocito B, que se desarrolla a partir de una célula troncal hematopoyética, o sea, de un stem cell hematopoyético. Dentro de la médula ósea, este progenitor B, por una serie de etapas de diferenciación, se convierte en un linfocito B inmaduro. Y este linfocito B inmaduro, para que deje de ser inmaduro y pase a ser un linfocito B maduro inmunológicamente, tiene que madurar en los tejidos linfoides periféricos. Y el tejido linfoide periférico, por excelencia, aunque no único, son los ganglios linfáticos, pero hay tejido linfoide no organizado en ganglios linfáticos. Por ejemplo, las placas de Peyer del intestino, o por ejemplo, las células de Langhans de la piel. Entonces, en cualquier parte de los tejidos linfoides periféricos, estos linfocitos, esto no lo voy a describir a detalle porque sería materia de una clase de morfofisio ahora, van a sufrir unos rearreglos somáticos, unas hipermutaciones, hasta llegar algo preparadas al centro del área folicular, en el caso de los linfocitos B, donde la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica folicular, que es la presentadora de antígeno por excelencia, le va a presentar a este linfocito inmaduro en proceso de maduración, que se llama centroblasto, los antígenos correspondientes a los microorganismos o a las estructuras que esta célula dendrítica folicular está diseñada para presentarle a este centroblasto. Que una vez que este centroblasto se expone al antígeno y lo reconoce, se transforma en centrocito. Y este centrocito se va a diferenciar o en célula plasmática de larga vida o en linfocito B de memoria. Esos son las dos estirpes mayoritarias de diferenciación del linfocito B maduro. Esto, repito, ya seguramente ya lo saben. Solo se los traigo a colación porque la célula plasmática es la responsable de la síntesis de las inmunoglobulinas, no se olviden de eso. Y esta célula plasmática va a regresar a la médula ósea y ahí se va a establecer esta célula plasmática. Entonces, la célula plasmática vive acá, mientras que los linfocitos B de memoria y toda esta ruta de linfocitos en maduración
se encuentran, repito, en el tejido linfoide periférico en forma de ganglios o en el tejido linfoide periférico no organizado en ganglios que están en todo el cuerpo, cerebro, tubo digestivo, aparato reproductor, en cualquier parte. Entonces, este cuadrito es importante porque de acuerdo al lugar evolutivo donde ocurra las alteraciones mutacionales que llevan a estas células a convertirse en neoplásicas, de acuerdo al lugar donde muten, tendrá relación con el tipo de neoplasia maligna que sea. Por ejemplo, si la alteración es muy temprana de los linfocitos en desarrollo en la médula ósea, a esas neoplasias se les denomina neoplasias de células B precursoras, en el caso de los linfocitos B. Y esta neoplasia es la leucemia linfoblástica B, o su nombre completo es leucemia linfoma linfoblástico de células B. En otras palabras, las leucemias agudas de células B. En cambio, ya en estas etapas de la diferenciación, ya tienen otros nombres. Acá ven el linfoma del manto, cuando hay células que están en la zona interfolicular, también llamada del manto. Cuando hay en el área folicular hay otras neoplasias que tienen nombres diferentes. Y en las áreas post-folicular o área perifolicular, estas células de memoria de B tienen otros nombres, ¿no? Excepto la neoplasia de célula plasmática que se da, repito, en la médula ósea porque la célula plasmática regresa a la médula ósea. Esto anterior fue en el caso del linfocito B y en el caso del linfocito T pasa lo mismo, excepto que entra un actor que no estaba en el partido anterior, que es el timo, donde se desarrollan los linfocitos T. El timo es un órgano linfoide primario, como recordarán, junto con la médula ósea. Y estos linfocitos T van a madurar en tejidos linfoides periféricos, que también pueden ser ganglios, pero pueden estar en otras partes no ganglionares, en las mucosas, en la sangre periférica misma, en la piel y naturalmente en los folículos ganglionares, ¿no? Con un desarrollo antigénico parecido hasta cierto punto al que se presenta con los linfocitos B. Entonces, para ordenarlos nuevamente, recuerden que por acá tenemos a la médula ósea, tenemos un progenitor linfoide común, este progenitor linfoide común se divide en los brazos B y T, para no complicarles la vida, y cuando las neoplasias linfoproliferativas en general ocurren, se generan, las mutaciones se dan en células inmaduras de la médula ósea, ahí llamaremos a estas neoplasias linfoproliferativas leucemias agudas. En este caso serán leucemias linfoblásticas agudas, que serán leucemias linfoblásticas B o T, según sea la célula que están proliferando. Y por otro lado, si las neoplasias de células B o T ya ocurren en un proceso de maduración en tejidos linfoides, pues se denominarán linfomas en general, siendo los linfomas de Hodgkin un subtipo en especial exclusivamente de células de estirpe B, mientras los linfomas no Hodgkin, que es un saco muy grande de neoplasias linfoproliferativas, pueden ser de estirpe B o T. Acá hay una primera diferencia, repito, los linfomas o enfermedad de Hodgkin son exclusivamente linfomas de células B, mientras los no Hodgkin pueden ser de cualquiera de estas. Y la célula plasmática, que regresa a la médula ósea y eventualmente sufre mutaciones oncogénicas, va a producir una neoplasia que se llama mieloma múltiple. Entonces, la clasificación de las neoplasias linfoproliferativas. No es mi intención que se sepan todo, que se aprendan esto.
Repito, si fueran residentes de hematología, la cosa sería diferente, pero como están formándose para médicos generales, les he traído solamente el pantallazo, aunque está en letras muy chiquitas y tal. Mi única intención es mostrarle que hay muchísimas posibilidades de neoplasias linfoproliferativas, empezando por las neoplasias de células maduras B, por un lado, y por otro lado, por acá tienen que estar las neoplasias de células T o NK, incluyendo, por otro lado, a las neoplasias de células plasmáticas, incluyendo mieloma múltiple, por acá, enfermedad de Hodgkin, etcétera, etcétera. Entonces, esto es complicado. Lo único que es interesante que sepan ustedes son las generalidades de los linfomas y que puedan en el futuro, ejerciendo de médicos generales, saber reconocer cuándo una enfermedad que tengan al frente suyo, o un enfermo, perdón, que tengan al frente suyo, pueda tener un linfoma, saber cuál es el plan de trabajo y saber cuál es, grosso modo, el tratamiento que debería recibir. Más no es imperativo que sepan al menos, por ahora. Los linfomas entonces son proliferaciones destructivas, monoclonales y de expansión descontrolada de células de estirpe linfoide, que pueden generarse, como ya hemos visto, en los ganglios linfáticos o en otros órganos linfoides que no se estructuran bajo la forma de un ganglio linfático. Vasotimo, bueno, el anillo de Waldeyer es parte de una estructura de tejido linfoide asociados a mucosas. Este es el acrónimo en inglés. Y esto ocurre en cualquier tejido linfovascularizado, y a la derecha ven la figura en amarillo de todo el recorrido linfovascular. Como ustedes ven, recorre todo el cuerpo. Esto es como la inflamación, ¿no? ¿En qué tejidos ocurre inflamación? En los tejidos vascularizados. ¿En qué tejidos puede ocurrir linfoma? En cualquier tejido vascularizado. Menos de la mitad de los linfomas no Hodgkin son extranodales. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 50% de los linfomas no Hodgkin, y vamos a ver qué cosas son linfomas no Hodgkin, más de la mitad comprometen ganglios linfáticos, o sea, son nodales, más del 50%, mientras que la minoría de estos son extranodales y puede que no comprometan ganglios linfáticos, puede que no den adenopatías. Eso es otra cosa importante. Epidemiología, esto es un dato, bueno, la epidemiología en Gringolandia la pueden revisar en cualquier lado. La idea de la presentación es más o menos aterrizarlos en nuestra situación territorial. Esto es de antes de la pandemia. Dato muy importante. En el Perú los casos de cáncer linfático se incrementan año tras año y eso sigue siendo. Ahora, se incrementan porque la población envejece, porque el acceso a los sistemas de salud especializados son cada vez mejores. Nosotros en el 2026, pese a las carestías que tiene este país, incluyendo carestías que sufrimos los que trabajamos en los sistemas de salud, el acceso actual al sistema de salud no se compara con el acceso de la población hace 10 años, o peor, hace 20 años. Este país, aunque seguramente le falta avanzar mucho, ha avanzado bastante en los últimos 20 años, incluyendo en cobertura de salud. Que le falta un montón, seguro que falta un montón. Y eso es una de las explicaciones por qué se diagnostican cada vez más linfomas. Además, repito, de la edad. Mientras la gente más envejece, pues más enferma de cáncer. Se estima que cada año se diagnostican unos 1.900, actualmente estamos alrededor de 2.000 nuevos casos de linfoma, de nuevo diagnóstico en el país, en la fotografía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y acá es un problema epidemiológico siempre definir enfermedades porque este es un sistema de salud fragmentado.
Existen dos grandes grupos de linfomas, los linfomas de Hodgkin, responsables de aproximadamente 20% de estos linfomas, y los linfomas no Hodgkin, que aproximadamente son el 80% de estos cánceres. Dato de mi amiga y colega Karina Rojas, hematóloga en el INE. Entonces, habíamos hablado de dos grandes tipos de linfoma, el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. En realidad, esto es un epónimo. Yo no soy muy amigo de los epónimos, pero en enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin ha quedado el apellido de Sir Thomas Hodgkin. 1% de todas las neoplasias malignas en general, de todos los cánceres, son linfoma de Hodgkin. Y aproximadamente 20% de las neoplasias linfoides, o sea, de los linfomas, son linfoma de Hodgkin. Nosotros en nuestra casuística en salud, ¿vemos linfoma de Hodgkin? Sí. ¿Cuánto vemos? 1 al año. De hecho, hoy día me he enterado del primer y quizá único, no sé, ahora que tengamos más pacientes con la capacidad resolutiva que estamos aumentando y con el nuevo hospital, probablemente ya en el futuro ya no sea 1, sino sea 2 casos de linfoma de Hodgkin al año. Pero vean que no es de las neoplasias más frecuentes. 3 casos nuevos por 100.000 habitantes al año. Mientras más habitantes hay más casos nuevos. Esto es un dato de Gringolandia, pero que se replica acá en Latinoamérica. 2 picos de edad en adultos jóvenes. De hecho, el linfoma de Hodgkin es una de las neoplasias más frecuentes en adultos jóvenes. Y en adultos en su sexta, séptima década de vida. Para los gringos, los caucásicos y los asiapacíficos son poblaciones étnicas más afectadas. El linfoma de Hodgkin es una enfermedad súper, recontra, nodal. Es muy ganglionar. Yo, en mi experiencia, solo he visto en mi vida un caso de linfoma de Hodgkin, sino una enfermedad rara. Uno que no haya atacado a ganglios. Un caso raro. En muslo, me acuerdo. Pero después, cuando ustedes vean adenopatías que no se explique por otra razón, este debe ser parte de su diagnóstico diferencial. Ganglios dolorosos ocasionalmente, no siempre, cervicales y torácicos. ¿Por qué cervicales y torácicos? Porque son las localizaciones más frecuentes. El caso que, bueno, ahora yo estoy de vacaciones, pero me acabo de enterar que hay un nuevo caso en salud, es de un varón mayor en sus 60 y pico años con 2 cadenas cervicales de ambos lados afectadas. Hasta donde sé, no tiene otro ganglio afectado, otro grupo afectado. En linfoma de Hodgkin, en el año 2026, el objetivo es curar. Y eso es otra cosa que ustedes tienen que saber. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con cáncer, no porque tenga la etiqueta de cáncer quiere decir que se va a morir o le van a bajar el dedo como antes ocurría. Un paciente con linfoma de Hodgkin, y sobre todo si es debutante, o sea, con reciente diagnóstico, no le bajen el dedo, aunque sea una persona mayor, porque con las terapias actuales podemos controlar a largo plazo su enfermedad. Y entonces puede que esta enfermedad sea potencialmente curable. Ya veremos con qué. Puede ser con quimio solamente o con quimio más radioterapia. Y el objetivo a largo plazo, de hecho, es reducir la toxicidad post-quimioterapia. Yo les decía que que en salud vemos un paciente más o menos por año de enfermedad de Hodgkin. Este año empezó agresivo, ya empezamos con un caso, repito, de repente apareció otro. El año pasado tuvimos una. El anteaño tuvimos 2. El año pasado tuvimos una mujer joven, 30 y pico años, 30 y varios, y entonces le teníamos que dar quimioterapia. Y entonces esta mujer está potencialmente curada, pero va a vivir probablemente hasta sabe Dios cuántos años, ojalá viva mucho tiempo. Pero lo que le hemos dado es posible que le haya dejado cierta toxicidad. Entonces el objetivo a largo plazo de esta enfermedad es reducir
esa toxicidad que podemos dejar con el tratamiento. Un grabado de Sir Thomas Hodgkin a la izquierda y a su derecha el reporte primero dado por este patólogo inglés, un médico patólogo, que describe la enfermedad, la fotografía y la describe muy bien. Vean el primer caso de enfermedad de Hodgkin, súper ganglionar la enfermedad, ¿no? No es como la fotografía de la piel que les presenté. Esto es una enfermedad muy ganglionar en un paciente joven, en el primer pico de la evolución humana, ¿no? 1832. Recién nos habíamos separado del Imperio Español nosotros, y ya estaba describiendo Sir Thomas Hodgkin esta enfermedad. Hay una serie de eventos transformadores donde cada vez queda más claro que puede tener una patogénesis el virus Epstein-Barr sobre linfocitos en maduración B del centro germinal del ganglio linfático. Por eso es que esta enfermedad es muy linfática. Estos eventos transformadores van a alterar varias vías de comunicación celular, incluyendo la vía del factor de necrosis kappa beta y del JAK-STAT, que van a volver a esta célula monstruosa. Y esta célula ya ustedes seguramente la conocen de patología y no vamos a hablar mucho de los subtipos y tal. Esta es la célula de Reed-Sternberg, que es la de los ojos de búho, y esta célula de Reed-Sternberg pierde su apoptosis, o sea, se vuelve una célula eterna, una célula inmortal, y la patología de este linfoma es alucinante, porque sintetiza una serie de citoquinas que va a producir una respuesta inflamatoria y va a convocar, va a llamar, va a atraer hacia ella una serie de células inflamatorias. Uno diría, pero esta célula está loca, ¿cómo va a llamar a células del sistema inmune? Bueno, llama a células del sistema inmune, pero en realidad esta célula de Reed-Sternberg es inmune a las células del sistema inmune y las llama para mejorar su microambiente en el tema nutricional, en el tema de citoquinas. O sea, se sirve de estas sin que éstas puedan hacerle daño. Y eso es clásicamente, para recordarles nada más, esta es una célula de Reed-Sternberg clásica, rodeada de, acá hay eosinófilos, acá hay linfocitos, otro linfocito, una serie de linfocitos. Este es un segmentado, un neutrófilo, acá hay otro neutrófilo. Entonces, la patología de esta enfermedad es alucinante, repito, porque es un tumor que no está predominantemente formado por estas células. Estas células son escasas en el corte patológico, son escasas en el tumor. El tumor básicamente está formado por la reacción inflamatoria que esta maldita se genera para su beneficio y al final no le pasa nada. A diferencia de otras neoplasias, donde la patología, ustedes cortan un cáncer clásico de mama, pues ductal, por así decirlo, y van a encontrar que la patología está llena de esas células malignas. En el caso de la enfermedad de Hodgkin, no. No es la única, no es el único cáncer que tiene esta característica, pero es uno de los muy poquitos, Solo para recordarles la clasificación de la OMS, son dos tipos de linfoma de Hodgkin, la de predominio linfocítico nodular, que son la minoría, que tienen muy buen pronóstico, y las clásicas, que son la inmensa mayoría. Acá en Cajamarca solo hemos visto clásica siendo una enfermedad rara, ¿no? Vean la diferencia de los marcadores en la inmunohistoquímica, eso ya lo saben ustedes de patología. Esto sí tienen que saberlo. Si ustedes tienen un paciente con adenomegalias induradas, y sobre todo cervicales, no necesariamente por una amigdalitis mal curada, ¿no? Es una frase eterna en el coloquialismo médico. Si son adenomegalias cervicales predominantemente y ya ustedes no encuentran la causa
de esas adenopatías, esas adenomegalias persistentes, supongan o sospechen que podría tener un linfoma, y dentro de esos linfomas una enfermedad de Hodgkin. Los síntomas B, recordarán ustedes, bueno, y si no lo recuerdan, se los recuerdo yo, síntomas B, pérdida ponderal más de 10% en los últimos 6 meses, fiebre sin causa infecciosa identificada y diaforesis nocturna. Ninguno de estos tres responsables o atribuibles a otra enfermedad. Los síntomas B, que son las 3 cosas que les he dicho, se presentan en estadios tempranos, o sea, en adenopatías solo localizadas infrecuentemente. Pero, por ejemplo, en este paciente que les estoy diciendo, que hoy día justo me acabo de enterar que tiene un linfoma de Hodgkin porque acabo de ver su patología, es un paciente que solo tiene una adenopatía cervical, solamente tiene un grupo persistente y tiene síntomas B. Y esto hace que yo diga que es una enfermedad más agresiva de lo que parece. Puede haber prurito sin rash en 15% de los pacientes que van al dermatólogo y tienen prurito, ¿no? Que les pica todo el cuerpo y no saben por qué. Dolor ganglionar post ingesta de alcohol, el signo de Hoster. Esto no lo vemos muy frecuentemente, aunque acá la gente bebe alcohol, pero está descrito. Y que la enfermedad esta, Hodgkin, sea extranodal, o sea que ataque tejidos no ganglionares, es poco frecuente. Y su extensión es predecible. ¿Por qué? Porque se extiende por contigüidad, no es de extensión hematógena. Esto es algo también descrito, la fiebre en dromedario, la fiebre de Pell-Epstein, que ahora con el uso de analgésicos y de antipiréticos, mejor dicho, se ha alterado bastante. Frecuencia de áreas comprometidas en enfermedad de Hodgkin, cervicales, por lo general. Y puede haber sitios extranodales. Vean la médula ósea muy poco frecuentemente. Por ejemplo, este paciente que hoy día le hemos diagnosticado, hoy día han llegado los resultados, mejor dicho, no le vamos a hacer biopsia en médula porque es muy raro que estén comprometidas. ¿Cómo demostramos que esta es otra? Miren, esta es la patología que ve el patólogo, disculpen el asesinato del español. Este es un tumor donde las células neoplásicas se pueden contar 1, 2, 3, 4, si me apuran por acá 5, y no hay más células neoplásicas, el resto son células inflamatorias, la mayoría son linfocitos, neutrófilos. ¿Cómo llega el patólogo a ver esta arquitectura? Porque el cirujano le ha sacado idealmente todo el ganglio, pero si es un montonón de ganglios, puede sacar un pedazo, así como a la torta, al pastel, le sacan una cuña, igualito. No sirve la biopsia aspiración con aguja fina en estos casos, no sirve. Para linfomas es necesario, para que el patólogo nos diga la arquitectura, sacar un pedazo. Cuando llegamos a la conclusión de que este paciente necesita una biopsia, si tiene síntomas constitucionales, o sea, malestar general que no se explica por otros motivos, síntomas B, y hay que tener en cuenta ciertas cosas, digamos, o ciertas variables para tener precaución. Comorbilidad, estos pacientes, el segundo pico es ya en gente mayor, puede ser hipertenso, diabético, trastornos de la coagulación. Si es joven hay que tener en consideración temas reproductivos, porque vamos a dar quimioterapia. Y si es que es un paciente que en el examen vemos adenopatías de hepatoesplenomegalia y que estas adenopatías no tienen explicación por otra enfermedad y que tienen más de 3 semanas de evolución, pues es ya necesario hacer una biopsia. Exámenes adicionales, hemograma. La mayoría de pacientes con enfermedad de Hodgkin van a tener un hemograma normal, porque la enfermedad está en el ganglio, no está en la médula ósea. Es común encontrar pacientes que tengan velocidad de eritrosedimentación elevada. Hay que ver cómo está su función renal y hepática para ver si nos van a tolerar los tratamientos.
Este es un marcador tumoral indirecto de los linfomas, la deshidrogenasa láctica. Si es mujer hay que asegurarnos que no esté gestando. Y esto es muy importante, en todo paciente con neoplasias hematológicas y particularmente con linfomas, ver si no tiene VIH. Este es un mediastino normal, este es un mediastino ensanchado. Una de las causas de mediastino ensanchado son los linfomas. Acá en la tomografía vemos toda una proliferación ganglionar a nivel cercano al ilio, imágenes esplénicas. La biopsia en médula se hará solo si tenemos una alta sospecha de que ese paciente con enfermedad de Hodgkin tenga compromiso de la médula, lo cual es muy raro. ¿Y cuándo sospecharemos que tenga compromiso de la médula? Cuando tenga citopenias o alguna citopenia. Anemia, leucopenia, trombocitopenia. Y siempre test de función cardíaca antes de definir tratamiento. Factores pronóstico, sobre todo en los estadios tempranos. Ya vamos a ver cuáles son los estadios tempranos. Si la velocidad de eritrosedimentación está por encima de 50, es un factor adverso. Si el paciente tiene más de 50 años, es un factor adverso. Presencia de síntomas B es otro factor adverso. Más de 3 sitios de compromiso ganglionar, una enfermedad más extensa. O más de un órgano extraganglionar comprometido. O si tiene una masa bulky en mediastino o en otra parte del cuerpo. ¿Y qué es una masa bulky? Una masa que tenga más de 10 centímetros de diámetro mayor, idealmente en tomografía, aunque puede aplicar para otros métodos diagnósticos. El tratamiento es por estadio. Si es un estadio limitado, se puede dar tratamiento solo con radioterapia o con ciclos cortos de quimioterapia seguidos de radioterapia. Y en cambio, en el estadio avanzado, Ann Arbor 3 o 4, a diferencia del estadio inicial o limitado, Ann Arbor 1 o 2, acá sí es necesario dar tratamiento. La sobrevida a 5 años para el estadio limitado de 80-90% y para el estadio avanzado de 70-80%. Miren la sobrevida global a 5 años, incluso para estadios avanzados. Es bastante alto para hacer un cáncer. Lo de los estadios Ann Arbor lo vamos a comentar cuando hablemos del siguiente linfoma, pero estadio Ann Arbor 1-2, enfermedad temprana, 3-4, enfermedad avanzada. ¿Qué es estadio Ann Arbor? Lo vamos a ver cuando hablemos del linfoma no Hodgkin. El manejo de la enfermedad de Hodgkin, ya hemos dicho, el objetivo es curar. El tratamiento para estadios tempranos, por lo general, se usa solo 2 ciclos de esta poliquimioterapia que se llama ABVD. Interesante que sepan que el ABVD es el tratamiento estándar, no el único, pero estándar a nivel mundial para enfermedad de Hodgkin. ¿Y qué es ABVD? Doxorubicina, blomicina, vinblastina y dacarbazina. Ahora, tú dirías A de doxorubicina, pero si el doxorubicina es con D, el otro nombre de la doxorubicina es adriamicina. A de adriamicina o doxorubicina, B de bleomicina, V de vinblastina y D de dacarbazina. Y en los estadios avanzados es lo mismo, pero se hace inicialmente solamente 2 ciclos. Y si después de 2 ciclos tenemos un PET-CT, un PET-scan negativo, se completan 6 ciclos de ABVD. Supongo que saben lo que es PET-scan y si no, revísenlo de sus clases de radiología. Pasamos al linfomas no Hodgkin, que es todo un arroz con mango de enfermedades muy heterogéneas que, bueno, haremos el esfuerzo de resumírselos en esta clase. Es un término muy impreciso. Mientras más subtipos, mientras más variado, mientras más tutti frutti sea la enfermedad, el término queda impreciso. De hecho, en hematología hay muchos términos ya muy imprecisos. Las mismas leucemias agudas son un conjunto muy diferente de enfermedades. Pero bueno, no nos vayamos a leucemias agudas, vamos a linfomas no Hodgkin.
Es que es demasiadas enfermedades, por eso es un término muy impreciso. Esto es un registro de cáncer del Hospital Regional. Yo me había prometido en algún momento presentar a los alumnos ya del Hospital de Salud, pero la data del Hospital de Salud ya la vamos a tener. De hecho, hubo una tesista que lo hizo, que no es de esta universidad, dicho sea de paso. Pero bueno, lo que tenemos es, hasta cuando yo trabajé en el Hospital Regional, desde que existió el registro de cáncer, esto es más o menos de unos 6 años. En quinto lugar, linfomas no Hodgkin. 5% de las neoplasias que veíamos ahí. Y da lo mismo. ¿Cómo sabemos si un ganglio está afectado por un linfoma Hodgkin o por un linfoma no Hodgkin? El patólogo nos lo va a decir. ¿Y cómo nos lo va a decir el patólogo? Cuando le enviemos una buena muestra. ¿Y qué es una buena muestra? ¿Todo un ganglio o un pedazo de él? Entonces, según la arquitectura de la patología que vea el patólogo, se inclinará a buscar qué tipo de linfoma no Hodgkin es. Por ejemplo, acá ven folículos, ¿no? Acá ven un folículo, acá ven otro folículo grandote, acá hay un foliculón, acá hay un foliculacho, foliculito, foliculitititito, foliculón. Por ejemplo, si yo veo esto, sin necesidad de mucha ciencia, yo podría decir esto puede ser un linfoma folicular. Pero para eso el patólogo necesita tener un pedazo del ganglio, no necesita una aspiración con aguja fina que le va a dar células sueltas, no le va a dar arquitectura. Entonces, necesitamos una biopsia excisional de ganglio linfático o del tejido que nosotros sospechemos que está afectado por el linfoma o por un posible linfoma. Hay muchos linfomas que sí suelen meterse más frecuentemente a la médula ósea que la enfermedad de Hodgkin, así que en la mayoría de linfomas no Hodgkin vamos a necesitar un estudio de médula ósea para ver que no se haya metido, y algunos de esos linfomas no Hodgkin también salen a pasear a la sangre periférica. Necesitaríamos en algunos un estudio de frotis de sangre periférica. Hay que determinar el inmunofenotipo de estas células neoplásicas por inmunohistoquímica en el caso de tumores sólidos, y hay que hacer, para completar el estudio, estudios genéticos, que, bueno, cariotipo acá en Salud Cajamarca no tenemos, pero los mandamos a Chiclayo, y genética molecular no hay ni en Chiclayo, y de este tipo ni siquiera en Lima. En Salud, en la particular sí hay y son costosos. A diferencia de la enfermedad de Hodgkin, en los linfomas de Hodgkin, que son un montonón, hay muchos de ellos, por ejemplo, la leucemia linfática crónica, que se asocian a ciertas anomalías recurrentes. Por ejemplo, la translocación 14-19 se asocia a la leucemia linfática crónica, que es un tipo de linfoma, no Hodgkin. El linfoma folicular se asocia a la translocación 14-18. El linfoma del manto a la translocación 11-14. El linfoma de Burkitt a alteración que incluye al cromosoma 8, 8-14, 2-8, 8-22. Y tienen oncogenes relacionados. Igual con otros linfomas. La clasificación clínica de los linfomas puede ser linfomas B o linfoma T. ¿Quién nos va a decir si un linfoma es B o T? El patólogo, con su inmunohistoquímica. Y clínicamente se clasifican en linfomas indolentes, agresivos o muy agresivos. Algunos lo clasifican entre indolentes y agresivos, y en los agresivos entran también los altamente agresivos. ¿Qué es un linfoma indolente? Un linfoma que no molesta y que uno se entera porque puede tener un crecimiento de un ganglito por ahí que va, viene, aparece por ahí nuevamente, después se quita y que no causa ninguna molestia. A diferencia de los linfomas agresivos, que sí causan clínica florida y que
por su naturaleza, son agresivos y pueden matar a la persona en semanas si es que no recibe tratamiento, o en pocos meses. En cambio, los linfomas indolentes son linfomas que a veces incluso ni damos tratamiento porque son algo que llamamos incidentalomas, algo que hemos descubierto incidentalmente, o sea, de champa, de chiripa. Y al paciente no le genera ninguna molestia. Y a veces estos son viejitos. Entonces, no todo linfoma indolente se trata, pero todo linfoma agresivo sí deberíamos pensar en tratarle. Y de los linfomas de células B, que son la inmensa mayoría de linfomas no Hodgkin, hay varios subtipos. Los que me interesa que sepan, estos dos primeros. Los linfomas de células B, de los varios tipos que hay, los dos más frecuentes son los linfomas difusos de células B grandes y los linfomas foliculares. Cabe mencionar que los linfomas difusos de células B grandes son los linfomas B agresivos más frecuentes, mientras los linfomas foliculares son los linfomas B indolentes más frecuentes. De estos vemos un montón en salud. Y los linfomas de células T, los más frecuentes, son los linfomas T periféricos, no de otra manera especificados, no otherwise specified. Y hay una serie de otros tipos de linfomas. Estos son linfomas definidores de SIDA en pacientes serológicamente positivos a VIH. La evaluación inicial, además del hemograma, de función renal hepática, del DHL, esto parecido al linfoma Hodgkin, ácido úrico, en algunos tipos de linfoma no Hodgkin nos ayuda mucho la beta-2 microglobulina, y esto es muy importante. En pacientes que tengan una masa en mediastino, la pregunta es, ¿toda masa en mediastino que es neoplásica es linfoma? No. No toda masa en mediastino es linfoma. Puede ser otro tumor, un tumor de los oncólogos. Puede ser una metástasis de colon, puede ser un tumor de células germinales que se ha metido en mediastino, y por eso es importante hacer alfa-fetoproteína y beta-HCG para diferenciarla de tumores, sobre todo de células germinales. Esto es, a nivel neoplásico, la principal diferencial de los linfomas en mediastino. Este es el estadiaje de Ann Arbor que yo les comentaba. Hay 4 estadios. Hay varios estadios que se han desprendido del Ann Arbor, pero vamos a hablar de Ann Arbor. Por ejemplo, el estadio 1, un solo ganglio o un grupo ganglionar del mismo lado del diafragma, bueno, de un lado del diafragma nada más, porque es un grupo ganglionar nada más. El estadio 1 es un grupo ganglionar o un ganglio, punto final. Estadio 2 son más de uno, o sea, 2 o más grupos ganglionares, pero del mismo lado del diafragma. En este caso, del diafragma para arriba. Acá hay 2 grupos ganglionares, estadio 2. Si yo pongo acá bilateral axilar, bilateral cervical y en mediastino, si quieren, también sería un estadio 2, porque es todo solo de un lado del diafragma. Estadio 3, 2 o más áreas comprometidas, pero de ambos lados del diafragma. Y estadio 4, no importa el número de áreas ganglionares comprometidas, siempre y cuando comprometan, alteren, afecten, invadan tejido no ganglionar, básicamente médula ósea, no es cadera, médula ósea e hígado, o puede ser otra localización extraganglionar. Algunas complicaciones de los linfomas, complicaciones hematológicas, falla de médula ósea por infiltración. Hay algunos linfomas que les encanta meterse al sistema nervioso central y eso es de muy mal pronóstico. Citopenias inmunes, los linfomas pueden dar hemólisis o PTI. Compresión de estructuras, causando emergencias, por ejemplo, compresiones de raíces nerviosas, derrames
Ahorita mismo tenemos un paciente con linfoma con un derrame pleural bilateral complicado, difícil de abordar. Y transformación de Ritger. La transformación de Ritger es la transformación de un linfoma indolente, de un linfoma sonso, a un linfoma agresivo. Algunas otras imágenes, esto resultó ser el linfoma del manto. ¿Cómo sé que es el linfoma del manto? ¿Viendo su axila y sus ganglios? No, me ha dicho el patólogo que es un linfoma del manto. Por eso sé que es un linfoma del manto. Linfoma primario difuso mediastinal, estos también hemos visto un montón. Compromisos extraganglionares con compresión medular. Linfoma gástrico. El cáncer más frecuente que afecta a la mucosa gástrica es un tumor sólido. Es el adenocarcinoma gástrico. El principal en Cajamarca. El principal cáncer en Cajamarca es el adenocarcinoma gástrico, que está al alcance de la endoscopia. Pero no todo tumor en estómago es un tumor sólido. Algunos tumores son líquidos, son hematológicos. La segunda histología o histopatología más frecuente de los tumores gástricos en el mundo, y en Cajamarca también, son los linfomas. Y tratar un adenocarcinoma de estómago es totalmente diferente a tratar un linfoma gástrico. No solamente el tratamiento es diferente, sino el pronóstico. Los linfomas gástricos no se operan, por ejemplo, y si es un linfoma difuso de células B grandes con características de buen pronóstico, hasta se puede curar. Incluso habiendo comprometido ganglios, adenopatías perigástricas. En cambio, un cáncer gástrico, un adenocarcinoma gástrico, primero, si uno quiere curarlo, tiene que operarlo. Los linfomas no se operan, porque son tumores líquidos. Y en nuestro medio, curar un adenocarcinoma gástrico es bien raro. En el recto también puede haber neoplasia, esto es un linfoma mal del recto. Al final el patólogo es el que nos dice de qué tipo es el tumor que estamos viendo, un linfoma B primario de fusión pleural, un quilotórax, un linfoma MALT, esto es parecido al del paciente que les presenté inicialmente, con infiltración de toda la estructura glandular lacrimal. Tratamiento va a depender del tipo de linfoma. No podemos hablar de tratamiento de los linfomas no Hodgkin, porque son un montonón, son más de 75, casi 80 y pocos, según la nueva clasificación. No les voy a hablar del tratamiento de todos los linfomas, pero esto es una aproximación práctica para pensar en el tratamiento de los linfomas. Vamos por acá abajo. El linfoma de Hodgkin, cualquiera de los tipos, tenemos que pensar en tratarlo. La sobrevida en pacientes que no reciben tratamiento es recontravariable, incluso puede durar años sin tratamiento, y la mayoría de los Hodgkin son curables. Entonces, ser o no ser, tratar o no tratar, bueno, vamos a tratar. En los linfomas no Hodgkin, los indolentes pueden vivir incluso años sin tratamiento. Por ejemplo, la leucemia linfática crónica es un tipo de linfoma no Hodgkin. Generalmente no se cura, pero si el paciente vive tranquilo, el linfoma está estable, aprendió a vivir en homeostasis, por así decirlo, y no molesta, pues no lo tratamos. Si lo va a dar quimioterapia a un viejito de 85 años que ni se ha enterado que tiene este linfoma indolente, si lo va a matar mi tratamiento, pues mejor no le doy nada. Primum non nocere. Pero los linfomas no Hodgkin agresivos y los muy agresivos te pueden matar o en meses o en semanas. Algunos son curables. Acá hay una paradoja. Mira, los agresivos y los muy agresivos tienen opción curativa dependiendo del tipo de linfoma, pero la mayoría de indolentes por lo general no se curan. Interesante. Y acá sí hay que tratarlos. Hay que tratarlos porque te va a matar rápido y encima potencialmente muchos de ellos son curables. Pero si no lo vas a curar a un linfoma que no molesta y que la sobrevida es de años, y te pongo el ejemplo, 85 años de edad, ¿hasta qué edad va a vivir esa persona? Entonces, si lo vas a quemar con el tratamiento, pues no le damos nada. Opciones, hay varias de tratamientos para el linfoma no Hodgkin, que sean indolentes pero que estén avanzados, a veces solo lo observamos, hay varias opciones, acá incluso entra el CHOP, que ya vamos a ver, usar esteroides solamente también a veces es una opción,
Usar un anticuerpo anti-CD20 como rituximab también es una opción. Y el trasplante es una cosa más lejana en linfomas avanzados no Hodgkin. Pero en los no Hodgkin agresivos, si son potencialmente curables porque están en estadios tempranos, un árbol 1 o 2, debemos pensar en usar quimioterapia sistémica. Y hay varias opciones. La más común, la más conocida para la mayoría de ellos, y algo que sí tienen que conocer como el ABVD, es el CHOP, con o sin rituximab. La R es de rituximab. Rituximab se usará cuando los linfomas sean CD20 positivos, o sea, cuando los linfomas sean B. El CHOP es ciclofosfamida, la C. La H es de hidroxodoxorubicina. Acuérdense que esta doxorubicina también se llama adriamicina. La O de oncoborina, el nombre original de la vincristina. Y P de prednisona. Esto sí, CHOP y ABVD, por una cultura general de medicina, deben saber qué cosa es. Ya después las dosis y esas cosas no es necesario. Y actualmente en linfoma difuso de célula B refractario o en recaída, hay muchas opciones terapéuticas de avanzada. Lamentablemente en nuestro medio no los tenemos, como CAR T-cell o células T de receptor antigénico quimérico. Hasta acá nos falta mieloma múltiple. Delegada, yo calculo que en unos 20 minutos hacemos esto. Yo calculo, sí, 20 minutos. Seguimos, ¿no? Estoy haciendo mi prueba de audio. La delegada no está. A ver, una prueba de vida. ¿Hay alguien ahí? ¿O estoy hablando solo? Pues yo creo que he hablado solo, ¿eh? Doctor, buenas noches. Hola. A ver, ¿alguien escuchó algo de lo que dije en esta hora o no? Sí, doctor. Ah, ya. Ok. Se han demorado un minuto en responderme. Bueno, pese a mi garganta y confiando en que siguen ahí, vamos a hablar de mieloma múltiple, que es otro de los linfoproliferativos. Y entra dentro de la familia de gamapatías monoclonales, y ahorita veremos por qué se llaman gamapatías monoclonales. Bueno, monoclonales ya deben adivinar porque viene de una sola clona de célula neoplásica. Pero gamapatía, para quienes no sepan por qué se llama gamapatía, pues lo dilucidaré. Esto ya lo hemos mencionado. Médula ósea, las células B inmaduras, van a los tejidos linfoides periféricos y cuando ya se transforma en célula plasmática, regresa a la médula ósea. De tal manera que si la enfermedad de Hodgkin está en el ganglio, si los linfomas no Hodgkin están en los ganglios o en tejidos linfoides periféricos, al mieloma múltiple, ¿dónde lo encontramos? Sí, correcto, en la médula ósea. Y si ustedes recuerdan, y ya les había comentado en la tercera diapositiva, si mi memoria no me falla, las células plasmáticas sintetizan ¿qué? Sintetizan inmunoglobulinas. Normalmente, la célula plasmática normal, esa es su chamba, sintetizar inmunoglobulinas. ¿Y las inmunoglobulinas qué son? Proteínas. ¿Y qué proteínas hay en el suero? Bueno, la proteína más abundante del suero, de la sangre, ¿cuál es? Muy bien, leo la mente. Bueno, albúmina. La albúmina es la proteína más abundante en el suero. Y esta no es la única proteína del suero.
hay otras proteínas que se encuentran en el suero. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, que se encuentran en la región gamma de una electroforesis de proteínas en suero, ¿no? Laboratorio clínico, hacemos un barrido electroforético de proteínas en el suero, entre el ánodo y el cátodo, y se va a graficar una curva como esta, donde hay una región dominante que es la albúmina, después viene una región alfa 1, donde están unas proteínas, por ejemplo, la HDL está acá, la lipoproteína. Después alfa 2, donde está la aptoglobina, la región beta, que puede tener subunidades beta 1, beta 2. En esta región beta están las proteínas del complemento, la transferrina, la hemopexina, y la región gamma, que es esta meseta, donde están las inmunoglobulinas. Entonces, cuando hay una alteración, un aumento de inmunoglobulinas en la región gamma, esto ya no será una mesetita, sino va a ser un mesetón o un cerro. Y entonces a cualquier enfermedad que genere un aumento de inmunoglobulinas, en este caso en la región gamma de la electroforesis de proteína, se le va a llamar gammapatía, porque es una enfermedad que está afectando a la región gamma del proteinograma electroforético. Entonces, el mieloma múltiple, ya les adelanto, es una gammapatía, porque el mieloma múltiple suele hacer que esta región gamma sea, como vamos a ver en un rato, no una mesetita, sino un cerro, una punta, por la cantidad de inmunoglobulinas que se generan. Pero el mieloma múltiple no es la única gammapatía. Vamos a ver. Entonces, normalmente, tú sales de la clase, tienes hambre, te vas a comer y te encuentras con una papa rellena afuera de la facultad. Esa papa rellena ha sido manipulada por la señora que vende, que no se ha lavado las manos y que justo ha tenido diarrea hoy día. Entonces, entra, qué sé yo, entra una shigella. Entonces, tu población de células plasmáticas se va a activar porque va a reconocer algún antígeno de la shigella o peor, a alguna proteína derivada de la shigella y va a fabricar toda esta masa policlonal de células plasmáticas que van a reaccionar contra esa shigella, van a fabricar una serie de inmunoglobulinas. Y como recordarás, las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas son de dos tipos, kappa y lambda. Y al fabricarse inmunoglobulinas contra esa shigella, se van a fabricar no solamente las inmunoglobulinas, sino también se van a liberar al suero cadenas ligeras, tanto kappa como lambda. Y entonces, en una persona que está infectada, por ejemplo, vamos a tener en un proteinograma electroforético que esta región gamma puede aumentar, pero como una mesetita, como una joroba, porque hay varios tipos de inmunoglobulina que están siendo fabricadas y que están aumentando su concentración en la sangre. Pero las gammapatías monoclonales son alteraciones en las cuales la región gamma aumenta por un incremento monoclonal de inmunoglobulinas, como ocurre, por ejemplo, en el mieloma múltiple, donde no hay varias poblaciones de células plasmáticas que estén respondiendo a la shigella, sino hay una sola población, hijas de una sola célula plasmática neoplásica, y como son lo mismo, son una monoclonalidad,
van a fabricar un solo tipo de inmunoglobulina, en este caso IgG, y solo un tipo de cadena ligera, o kappa o lambda, en este caso kappa. De tal manera que se fabrica un montón de IgG anormal, un montón de cadenas kappa y cadenas lambda casi no se fabrican y las otras inmunoglobulinas casi no se fabrican. Entonces, tenemos un pico M en la región gamma, una gamapatía por un aumento monoclonal, en este caso solo de IgG, a expensas de una población neoplásica de células plasmáticas. A eso se le conoce como pico monoclonal o pico M. M de monoclonal, no M de IgM, por si acaso. La gamapatía monoclonal más estudiada es el mieloma múltiple, pero no es la más frecuente. Ya les dejo de tarea saber, averiguar muy rapidito cuál es la gamapatía monoclonal más frecuente. Esta también es solamente 1% de todas las neoplasias malignas y aproximadamente el 10% de todos los cánceres de la sangre. En Latinoamérica, más o menos un afectado por 100.000 habitantes. La mediana de edad en el mundo es 70 años, es una enfermedad de gente mayor. Pero en Latinoamérica esa edad mediana no es 70, es 62 o 63 años. Nosotros vemos gente joven en sus 40 y pico, en sus 50 y pico, con mieloma múltiple en Latinoamérica. Es una enfermedad muy cara con los tratamientos actuales. Para los gringos, ¿dónde ven más mieloma? En afrodescendientes y en gente obesa. Relacionado a permetrina y relacionado a derivados del petróleo y de todas las neoplasias hematológicas, de todos los cánceres de la sangre, es la que mayor agregación familiar tiene, o sea, en riesgo familiar. Entonces, la célula plasmática anormal va a sintetizar inmunoglobulinas monoclonales, solo un tipo, o IgG o IgA. ¿Por qué dice IgG-IgA? Porque son las más frecuentes. Pero en mieloma múltiple, o solo se fabrica IgG, o solo se fabrica IgA, o solo se fabrican cadenas ligeras. Entonces, este aumento de inmunoglobulinas va a dar un pico monoclonal detectable en la electroforesis de proteínas que hagamos. Que podemos hacer electroforesis de proteínas en suero o en orina. Este aumento de inmunoglobulinas no nos protege, son no funcionales y nos puede causar, y de hecho suele ocurrir, que el mieloma múltiple se asocie a aumento de riesgo de infecciones oportunistas. ¿Ok? Por otro lado, esta célula plasmática neoplásica sintetiza una serie de citoquinas, incluyendo factor activador de osteoclastos. El factor activador de osteoclastos va a hacer eso, activar osteoclastos, lo cual va a dar las clásicas lesiones osteolíticas detectables en el esqueleto. Esta es una foto de un cráneo con lesiones osteolíticas. Este factor activador de osteoclastos que genera estas lesiones osteolíticas va a dar hipercalcemia, que junto con la abundancia de estas proteínas anormales, las proteínas de Bence-Jones, que son proteínas, estas mismas proteínas que se filtran en los túbulos renales, junto a la hiperuricemia por la carga tumoral y eventualmente la producción de amiloide, una proteína normal, todo esto va a dar potencialmente insuficiencia renal, que es otra característica del mieloma múltiple. Y la predominancia de estas células plasmáticas va a dar anemia, que es otra característica del mieloma múltiple.
Historia y examen físico. ¿En quiénes deben sospechar ustedes de mieloma múltiple? En una persona mayor, en primer lugar. En segundo lugar, en una persona que no, o que tenga anemia, pero que no tenga esa anemia una explicación por pérdidas. Una persona que esté haciendo azoemia o falla renal sin otra explicación. Dolor óseo generalizado. Esas cosas deben incluir en sus diferenciales a mieloma múltiple. Mieloma múltiple es una neoplasia linfoproliferativa porque es el plasmocito, la célula plasmática es un linfocito B, bien entrenado, bien diferenciado. Pero, por ejemplo, el mieloma múltiple no da adenopatías. El mieloma múltiple no da adenomegalias porque esa enfermedad no está en los ganglios, está en la médula ósea. Hay que hacer un hemograma completo y en el hemograma completo lo que solemos ver es anemia. ¿Puede haber otras citopenias? Sí, pero no es lo más frecuente. Bioquímica, básicamente renal. Vamos a tener pacientes con azoemia, azoados elevados, urea, creatinina, ácido úrico. Estos marcadores indirectos también se elevan. De hecho, son marcadores pronósticos, la deshidrogenasa láctica y la beta-2 microglobulina. Y hay que hacer una electroforesis de proteínas en suero y en orina para detectar ese pico monoclonal y hay que dosar las inmunoglobulinas y también es importante dosar las cadenas ligeras libres, tanto kappa como lambda, para ver si el mieloma, es kappa o es lambda. Y hay que hacer un survey óseo. ¿Qué es un survey óseo? Es un anglicismo survey, pero se ha adaptado al español médico hematológico. Bueno, médico en general. Survey son radiografías o una imagen radiográfica de los huesos del cuerpo. Hay que hacer estudios de médula ósea mediante aspirado y muchas veces, idealmente, biopsia de médula ósea y estudios genéticos para ver anomalías genéticas que están relacionadas al mieloma. La enfermedad ósea es la principal causa de morbimortalidad en mieloma múltiple, con lesiones osteolíticas por todos lados que pueden ocasionar fracturas patológicas que pueden empeorar el pronóstico. En más de la mitad de los pacientes, al debut, al diagnóstico, se encuentran lesiones óseas. Y en la mayoría de pacientes, en algún momento de toda la historia de su enfermedad, van a tener lesiones óseas. Este 80% probablemente se quede corto. Y esa enfermedad ósea se puede evidenciar en fracturas patológicas, dolor óseo, compresión medular, hipercalcemia. Y estos son los sitios más frecuentes: cráneo, costillas, esternón y vértebras. Y cuando hay alteraciones de las vértebras, puede ser una catástrofe neurológica. Lesiones osteolíticas en fémures, en una radiografía simple. Esta es una tomografía con reconstrucción. Un paciente de 45 años, joven, con los ilíacos destruidos por mieloma múltiple. Este paciente se diagnosticó, lo diagnostiqué en el hospital regional hace mucho tiempo, cuando trabajaba ahí, y logró recibir tratamiento inicial y después se fue a que le hagan un trasplante. Ya vamos a ver el rol de trasplante en mieloma. Y hace 2 o 3 años lo vi nuevamente, me dio mucho gusto. Lesiones osteolíticas ensacabocado, como si alguien le hubiera mordido o apolillado los huesos. Más evidente, lesiones osteolíticas por todos lados, ¿no? Osteólisis o lesiones osteolíticas, pérdida de material óseo. Esta es una tomografía, vamos a ver si la podemos reproducir. A ver. Pointer. Acá está.
Mira el cráneo, como está absolutamente carcomido. Esta es una señora que debutó muy mal, una señora mayor que no sobrevivió ni siquiera al tratamiento inicial. ¿Y cómo hacemos diagnóstico? Alguien tiene que ver las células neoplásicas. Estas son células plasmáticas, estas células que parecen huevos fritos con la yema morada tirada a un lado, estas son las células plasmáticas. Acá hay una, acá hay otra, acá hay una displásica, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay... Y estas no son, esta. Todas estas son células plasmáticas. Cuando sospechamos de mieloma múltiple, cuando vemos en el aspirado de médula ósea, que es esto, o en la biopsia de médula ósea, más de 10% de células plasmáticas. Pero tenemos que demostrar que son monoclonales. ¿Y cómo demostramos que son monoclonales? Con un proteinograma electroforético, en suero o en orina, donde se vea el pico monoclonal de una inmunoglobulina que esté causando esta gamapatía monoclonal. Eso ya lo vimos. Criterios de la International Myeloma Working Group, o sea, del Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma para diagnóstico de mieloma. Células plasmáticas en médula ósea, más de 10%, o un tumor fuera de la médula que esté formado por células plasmáticas. Esto es fundamental para diagnóstico, más uno de estos que se presentan en dos brazos, o al menos una lesión CRAP o un biomarcador. ¿Qué es CRAP o criterio CRAP? Son el acrónimo C de hipercalcemia, R de renal, A de anemia y B de bone o hueso en inglés. Si hay calcio más de 11, creatinina más de 2, anemia menos de 10 o en hueso una o más lesiones osteolíticas, esos son criterios CRAP. Al menos uno de estos, más la evidencia de células plasmáticas más de 10% en la médula o un plasmocitoma extramedular, o un biomarcador. ¿Y qué es un biomarcador? Células plasmáticas en médula ósea más de 60%, con clonalidad. La diferencia o la proporción entre una cadena ligera y otra, kappa versus lambda o viceversa, lambda versus kappa, más de 100 de diferencia, con un nivel de cadena ligera comprometida, si es la kappa la aumentada, más de 100 miligramos por litro. Y una o más lesión focal ósea en resonancia magnética. Estos son biomarcadores. Esto es más nuevo que CRAP. Los criterios CRAP existían cuando yo estudiaba la carrera para médico general. Los biomarcadores han aparecido después. Esta es la frecuencia de presentación. La mayoría de pacientes tienen enfermedad ósea. Anemia es lo segundo más frecuente. Y estos son los porcentajes en frecuencia de tipos de mieloma. El mieloma de IgG es aproximadamente la mitad de todos los casos de mieloma. IgA aproximadamente la cuarta parte. Solo de cadenas ligeras 15%, con otras menos frecuentemente. Esto es un frotis de sangre periférica normal y esto es un frotis que muestra rouleaux, que es una palabra francesa, que significa pila de monedas. Cuando se apilan como monedas los eritrocitos. Ahora, esto no es patognomónico de mieloma múltiple, por si acaso, se puede ver rouleaux en otras patologías, pero es muy sugerente de alteraciones genéticas recurrentes en mieloma detectadas solo por FISH, no por cariotipo de bandeo G. Y en las imágenes, bueno, ya hemos visto bastante de eso. Plasmocitomas extramedulares. Una foto, cuando yo era R3, empezaba a hacer consulta y me llegó este paciente con un tumor en la espalda, que lo biopsiaron y resultó ser un tumor de células plasmáticas. Esto es más reciente, en eSalud, un paciente con un plasmocitoma en el esternón. Esta es la historia natural del mieloma múltiple. Aparece el mieloma múltiple, le damos tratamiento, bajamos la carga tumoral, tenemos
un tiempo en remisión hasta que vuelve a aparecer el mieloma múltiple, volvemos a tratar y volvemos a bajar la carga tumoral, pero nunca llega a desaparecer la carga tumoral, nunca llega a esta línea que yo estoy prolongando acá, hasta que en algún momento pues ya el paciente es refractario y ya no puede responder a ningún tratamiento. Estos son los criterios de Dury-Salmon, que son un poco complejos y complicados. Prefiero que lo conozcan nada más y que tengan una correlación, que sepan la correlación entre el estadio y la sobrevida global, aunque esto ha perdido mucho de verdad con los actuales tratamientos. Esta clasificación de Dury-Salmon es de hace más de 20 años, cuando no había tratamientos actuales. Bueno, me quedé corto, del año 75 es Dury-Salmon, más viejo que yo. Estos nuevos scores, el International Score System, es mucho más sencillo, estadio 1, 2, 3. Estadio 3, si la beta 2 microglobulina es más de 5.5, se acabó. Estadio 1, si la beta 2 es menos de 3.5 y la albúmina es mayor a 3.5. Y estadio 2, ni 1 ni 3. Estos son las alteraciones genéticas relacionadas al riesgo. Acá las tienen de alto riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo estándar. Anomalías solamente detectables por FISH. Vean la sobrevida media. La terapia, y con esto vamos terminando, el objetivo es mejorar los síntomas del paciente y disminuir las complicaciones relacionadas como infecciones o problemas óseos. Disminuir el riesgo de que se muera rápido, obtener la máxima reducción de la carga tumoral, mejorar su calidad de vida, dándole poca toxicidad, y mantener la posibilidad de colectar sus células madre si es que acaso es elegible para trasplante. Y en el tratamiento de mieloma múltiple, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿El paciente es elegible o no para ir a trasplante? Y claro, mientras más viejito, menos probable que vaya a trasplante. Mientras más comorbilidades, menos probable que vaya a trasplante. Y siendo realista, si tiene un seguro particular oncológico o si tiene de salud, es más probable que vaya a trasplante. Si tiene CIS o realmente otro tipo de seguro, es menos probable por un tema ya logístico y de acceso a los tratamientos de este tipo. El tema del Ministerio de Salud, que cubre este Seguro Integral de Salud, el único que hace trasplantes y los hace bien lejitos uno de otro es el INEM. En cambio, en salud hacemos trasplante, hacemos como institución autólogo, que es lo que se usa en mieloma múltiple, en Lima, en Chiclayo y Dios mediante, en el nuevo hospital en unos próximos años. Bueno, eso sería lo ideal y para eso estamos trabajando en el nuevo hospital de acá de Cajamarca. Esta es la penúltima. El tratamiento, no usamos quimioterapia, usamos combinaciones de tratamientos más actualizados y más avanzados en el mundo. Siempre los esteroides tienen un rol en linfoproliferativos y en mieloma múltiple, como no la dexametasona. Inmunomoduladores, la talidomida, la enalidomida. Esta talidomida la deben recordar ustedes de sus clases de embriología. Inhibidores de proteasoma, tenemos bortezomib en la parte pública, estos dos no los tenemos. Anticuerpos anti-CD38, inmunoterapia, daratumumab, lo tenemos en eSalud. Y Cetuximab no lo tenemos. Y actualmente con inmunoterapias más avanzadas, lo tenemos en el país, en la parte privada, no en eSalud aún, mucho menos en el CIS, y terapia con células CAR-T, que no las tenemos ni en la privada en el país porque, como ya sabrán, implican mucha tecnología. Bueno, así empezamos, así estamos, queremos desarrollar más, y este es el equipo de hematología, parte del equipo de hematología, no es todo el equipo de hematología, es una fracción del equipo de hematología. Hay algún infiltrado, pero todos son bienvenidos.
Ahí están mis datos, si es que en algún momento necesitan algún apoyo como colegas. Supongo que no hay ninguna pregunta. No, doctor, todo claro, gracias. Ok, listo. Tengan buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. Ok.